Esto es, prepárate para encontrarte con tu Dios, parte 1. Encontrándonos con Él hoy. Vamos a nuestras Biblias, o pueden seguirme en la presentación de PowerPoint, al libro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Será el texto base de cada una de las partes de esta serie temática, prepárate para encontrarte con tu Dios. Amós, capítulo 4, versículo número 12. Nos dice así: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, ¿qué dice? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El Señor, a través del profeta Amós, escribiéndole a su pueblo, le decía: bueno, como sabes lo que ha de pasar, por esa razón te digo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y las palabras que fueron dadas para el Israel de antaño, el Israel literal, se aplican hoy de manera especial en el tiempo presente al Israel espiritual. Nosotros, quienes profesamos ser parte del pueblo de Dios en el tiempo del fin. El Señor nos dice: prepárense para venir al encuentro de su Dios. El detalle es, hermanos, que cuando nosotros pensamos en encontrarnos con Dios o en el encuentro con Dios, lo más natural es que pensamos en la segunda venida de Jesús, ¿verdad que sí? Y cuando hablamos de prepararnos para el encuentro con Dios, entonces asimilamos que se nos está invitando a encontrarnos con Jesús en su segunda venida, porque para eso necesitamos estar preparados. ¿Les pasa a ustedes? Normalmente eso es lo que se piensa. Pero la verdad, hermanos, es que el llamado de Dios a prepararnos no pasa en un sentido primario por la segunda venida de Jesús, porque hay otros eventos previos a la segunda venida de Jesús que demandan nuestra preparación, y que si no estamos preparados para ellos, entonces tampoco lo estaremos para la venida de Cristo. ¿Me hago comprender? Entonces la invitación a prepararnos para encontrarnos con Dios, repito, en un sentido primario no apunta a la segunda venida de Jesús, apunta a otros elementos, situaciones y circunstancias que atravesaremos previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, leamos versículos 1 al versículo 6, lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pablo escribe y les dice a los hermanos de Tesalónica: hermanos, vosotros no tenéis necesidad de que yo os insista en cuanto a los tiempos, las sazones y lo que ha de suceder. Ustedes perfectamente saben que el día del Señor vendrá, ¿cómo qué? ¿Qué dice allí? Como ladrón en la noche. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo al día del Señor que ha de venir como ladrón en la noche? Porque, a ver, entendemos todos la ilustración. Ladrón en la noche es porque nadie sabe cuándo viene el ladrón. ¿Me hago comprender? ¿Ustedes alguna vez los han robado? ¿No? Bien, yo solo he sido robado directamente en Paraguay. Me robaron en Paraguay, cruzando la frontera argentina. Bien. Allí me robaron directamente. No lo vi venir, pero llegó. Bien, me llegó el ladrón. Lamentablemente era una funcionaria pública. Me robaron en Colombia, pero no me robaron directamente. Es decir, yo no estaba ahí, el ladrón llegó cuando yo estaba de viaje, y llegó a la casa y robó. Bien, yo no sabía que el ladrón iba a ir. Si yo hubiese sabido que el ladrón iba a ir, pues entonces yo me preparo para recibir al ladrón. ¿Me hago entender?
Le preparo un arrocito, gluten, cosas como esas, ¿no? Quizás, no lo sé. En fin, pero me preparo para recibir al ladrón, ¿me hago entender? Bien. Quien sabe cuando viene el ladrón, pues se arma y se espera y se prepara para recibir el ladrón. El ladrón de la noche, el apóstol Pablo lo aplica porque nadie sabe cuándo viene el ladrón en la noche. La mayoría de las personas, repito, aplican esto como suelen aplicar esto a la segunda venida de Cristo en un sentido primario, pero la verdad es que no es así. Porque déjenme decirles algo, hermanos. Jesús no vendrá por segunda vez como ladrón en la noche. No. Porque antes del regreso de Jesús tendremos 7 plagas que caerán una tras otra. El sol calentará 7 veces más, las aguas se convertirán en sangre, aparecerán unas úlceras malignas en muchas personas y así caerán una tras otra los juicios sin misericordia de parte de Dios. ¿Usted cree que la gente no va a saber que algo viene? ¿Usted cree que los va a tomar desapercibidos con tan grandes señales? El cielo se recogerá como un pergamino. La tierra experimentará un terremoto como nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Ustedes creen que los tomará por sorpresa la segunda venida de Jesús? No. Pero ¿qué sí tomará por sorpresa? ¿Qué sí tomará por sorpresa en relación a Jesús y nosotros? Bueno, todos tenemos muy pronto un encuentro con Dios. Queramos o no queramos, tendremos que encontrarnos con Dios cuando el juicio de los vivos comience y el nombre nuestro sea llamado. Porque cuando sea dicho Carlos Rivero y su libro sea abierto, Carlos tendrá un encuentro con Dios. Él no lo sabrá. Quizás Carlos esté sembrando árboles, quizás esté cosechando yuca, quizás esté dando una clase, quizás esté viajando, quizás esté hablando mal del prójimo, quizás esté con pensamientos vanos y profanos. Llegó la hora de su juicio. Llegó la hora de su encuentro con Dios. Por eso insisto, nosotros erradamente cuando hablamos de encontrarnos con Dios, pensamos en un sentido primario en la segunda venida de Cristo, pero tenemos otros encuentros previos con Jesús para los cuales debemos estar preparados. Y eso es a lo que hace énfasis el profeta Amós. Porque si no estamos preparados para afrontar lo que viene antes de la segunda venida de Jesús, pues mucho menos estaremos preparados para encontrarnos con Jesús cuando aparezca en gloria y majestad. Ahora, Pablo dice que a muchos este incidente, ese encuentro con Jesús los tomará como ladrón en la noche. Pero aquí hay 2 grupos. Sigue diciendo el apóstol Pablo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol Pablo dice, bueno, a ellos les tomará como ladrón en la noche. A nosotros ese día, independientemente de cuál sea, no nos puede tomar como ladrón en la noche. Nos tiene que tomar como velando y siendo sobrios. Muy pronto, hermanos, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, y a esto voy en relación a la preparación que necesitamos para encontrarnos con Dios. Dice el apóstol Pablo, porque es necesario que ¿cuántos? Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, antes de encontrarnos con Jesús en su segunda venida, nos vamos a encontrar con Él cuando ¿qué? Cuando nuestro libro sea abierto, cuando nuestro caso pase por el tribunal y entonces seamos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces seremos juzgados si hemos realmente sido cristianos dignos
¿O no? Amados hermanos, a mí me preocupa cuando la gente solo habla de prepararse para la segunda venida de Jesús, porque conozco la naturaleza humana y nuestra tendencia a dilatar, dejar para mañana, y claro, como vemos más allá la segunda venida de Cristo, pues, pero el inicio del juicio de los vivos es mucho más cercano. Y su nombre podrá pasar una vez que comience ese juicio en cualquier momento. Y para ese día debemos estar preparados. Nota la siguiente declaración. Porque ¿en qué otro sentido tenemos que estar preparados en función de lo que ha de acontecer esos días? La mensajera de Dios nos dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Aquellos a quienes se les han anunciado los sucesos que les esperan, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. ¿Qué dice la profeta allí? El Señor ha revelado los sucesos que nos esperan. Nos ha dado abundante luz, no para que estemos sentados esperando la tormenta. Nos ha dicho lo que viene para facilitar nuestra preparación. Eso es uno de los propósitos de la profecía. La profecía tiene como uno de sus propósitos es que cuando es dada al pueblo y el pueblo la recibe, como el pueblo comprende lo que viene más adelante, entonces se prepara para enfrentar lo que viene más adelante. ¿Ya va a comprender? Ya si el pueblo escucha la profecía y no se prepara, pues el castigo es mayor. ¿Por qué? Porque teniendo luz no tomó medidas para resistir lo que la profeta aquí denomina la tempestad de oposición e ira. Primeros Escritos, página 119. Vi que el residuo, ¿qué es el residuo? Denme otro sinónimo. Vi que el remanente no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. ¿La segunda venida de Jesús? No, lo que viene sobre la tierra. Para eso tampoco estamos preparados. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia. ¿Y qué dice el ángel? ¿Cómo concluye el ángel? Y no estáis listos. No estáis listos. El ángel está diciendo, ustedes están mirando eventos muy allá y no están viendo lo que tienen a la vuelta de la esquina, para lo cual deberían estar preparados y no lo están. Y el ángel exclama 3 veces, y eso proféticamente es algo especial, y dice: preparaos, preparaos, preparaos. ¿Por qué razón? Porque no estáis listos. ¿Por qué no estamos listos? Conflicto de los siglos, página 680. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Qué dice la profeta? ¿Por qué muchos no están preparados? ¿Por su qué? Indolencia. Por su indolencia. ¿Quién sabe qué es indolencia? ¿Sinónimo? Son negligentes. Son negligentes. Entonces, un ejemplo de indolencia. Tienen que levantarse a estudiar cada mañana para conocer más del Señor, para estar más cerca de Él. Pero se levantan 3 días sí, 10 días no, 2 días sí, 5 días no. ¿Me hago comprender? Tardo. Bien. Inician algo en la obra del Señor, no lo concluyen. Indolencia. En vez de organizarse para orar, pues no se organizan, no se disciplinan, no tienen su horario, piensan que el desarrollo del carácter es resultado de la casualidad.
o de un don especial de Dios, y la verdad que no. Es el resultado de la autodisciplina, de la entrega del yo al servicio de Dios y del prójimo. Por indolentes. La mensajera de Dios dice, la mayoría no lo ha podido lograr por su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. La profeta dice, la imaginación más hábil, la imaginación más próspera, más desarrollada, no alcanza a vislumbrar lo que nos espera como pueblo. La mensajera nos dice, Profetas y Reyes, página 461. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Noten algo, según lo que la profeta nos está mencionando, hay por lo menos dos cosas para las cuales tenemos que prepararnos antes de pensar en el encuentro con Jesús, en su segunda venida. ¿Me hago entender? La primera de esas cosas, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera? El inicio del juicio de los vivos. Es decir, tendremos un encuentro con Dios cuando inicie el juicio de los vivos. Individualmente lo tendremos. Pero la segunda de ella es lo que haya a suceder en el mundo. La crisis que como pueblo adventista del séptimo día a nosotros nos espera. La profeta dice, antes de pensar en la tercera, la segunda venida de Jesús, hay que pensar en esto. Sigamos viendo. Noten el siguiente diagrama profético. Atención con esto. Quiero explicar rápidamente con este diagrama algunos puntos que son importantes en cuanto a los dos elementos que hemos acabado de ver, que la profeta dice que tenemos, para los cuales la profeta dice que debemos estar preparados. Nosotros sabemos, como adventistas del séptimo día, que se avecina una ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica. En los Estados Unidos de Norteamérica habrá una ley dominical nacional. La profeta dice, el mundo seguirá su ejemplo. En esos días estaba en Colombia y un periodista conocido me llamó, me dijo, quiero conversar contigo. Es que estoy inquieto porque estoy viendo todas las cosas que están pasando en el mundo, la de Venezuela, Chile, Bolivia, Europa, Siria, los movimientos, el coqueteo bélico que hay entre Irán y Estados Unidos y China y Rusia y Corea del Norte. Y me decía, yo sé que tú conoces de profecía bíblica y yo sé que tú tienes una visión distinta de la geopolítica a la luz de la profecía y yo quiero conocer esa visión. Así que él llegó y comenzamos a conversar en cuanto a la geopolítica y los movimientos que están ocurriendo en el mundo. Y yo le dije, es muy simple, la profecía dice que Estados Unidos imperará. Así que por más que veas a Irán resistiendo, o a Rusia resistiendo, o a China queriendo colocar oposición, la profecía ha dicho que Estados Unidos imperará y que será Estados Unidos quien le dé el poder absoluto a la primera bestia de Apocalipsis 13, es decir, a Roma. Eso es claro. Entonces, por más que haya resistencia, todo va a terminar conforme a lo que el Señor ha dicho. El Señor ha dicho, Estados Unidos da ley dominical nacional, el mundo seguirá su ejemplo. Entonces, hasta hace un par de meses, seguramente el gobierno que estaba en este país, pues no seguía el ejemplo. Pero las cosas han cambiado y ahora seguramente sí seguirá su ejemplo. Eso no hace menos malo al que estaba antes, porque entre políticas y todas estas situaciones, sinceramente, pues, a ver qué les digo, mientras menos nos involucremos nosotros, mejor, para no ensuciar ni nuestras manos ni nuestra conciencia, porque detrás del telón está el maligno, utilizando la derecha y utilizando la izquierda. Él sabe y está trabajando con firmeza para alcanzar sus objetivos. El punto es, ley dominical nacional traerá
ley dominical universal. Con ello inicia algo que la mensajera de Dios llama pequeño tiempo de angustia. Y quiero que hagamos diferencia entre los dos tiempos de angustia para que podamos entender los dos aspectos que hemos mencionado que demandan nuestra preparación. El primer tiempo de angustia o el pequeño tiempo de angustia va desde la ley dominical nacional en Estados Unidos y cuando te llegue a tu país y el fin del tiempo de gracia y el inicio de la caída de las 7 plagas postreras. En este periodo de tiempo, será cuando se dé el fuerte pregón al mundo. ¿Sí? Será en ese periodo de tiempo. Porque se impondrá la ley dominical nacional y entonces aparece la gran prueba que va a separar a los fieles de los infieles. Los infieles cederán y se irán en pos del domingo. Pero los fieles dirán, no me interesa comprar, no me interesa vender, me interesa ser fiel al Señor y el Señor ha dicho que es sábado. Punto. ¿Me hago comprender? Como los fieles se mantienen de parte de la verdad, porque hoy están trabajando para ser fieles en ese momento cumbre, Dios les concede el don del Espíritu Santo en lluvia tardía. Ellos darán el fuerte pregón a todo el mundo. Hablando de este pequeño tiempo de angustia, la mensajera de Dios nos dice así: el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. ¿Qué está diciendo ella? Este tiempo de angustia del que les estoy hablando no es cuando van a caer las plagas. Es ¿cuándo qué? Sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Entonces, ¿qué está diciendo la profeta? Bueno, aquí van a caer las plagas y el tiempo de angustia al que me refiero no se refiere a sino a que es un pequeño tiempo que será antes de que caigan las plagas cuando Cristo aún esté en el santuario celestial. ¿Me hago entender? Sí, porque recuerden que cuando se acaba la gracia, se acaba porque Jesús ya no estará en el santuario celestial. Como no hay nadie quien interceda por nosotros, entonces no hay gracia. Por eso caerán los juicios sin misericordia de parte de Dios. La profeta dice, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. La profeta está diciéndonos, en este tiempo, sí, en este tiempo, cuando aquí llegarán las autoridades y donde quiera que estemos, llegarán las autoridades y nos dirán, usted no puede comprar ni vender. Punto. A no ser que acepte la ley. Entonces, si usted ha sido juicioso y tomó la profecía como la debía tomar, entonces usted va a tener una respuesta. ¿Cuál va a ser su respuesta? No, pues yo vivo aquí en el campo, entonces yo no necesito comprar ni vender, porque tengo la yuca, porque tengo agua, porque tengo maíz, porque tengo frijoles, porque tengo palta, porque tengo naranjas, porque tengo mandarina, porque tengo soya, así que no necesito ir a comprar y vender. ¿Me hago entender? Repito, hermanos, para eso es la profecía, para facilitar nuestra preparación. En este tiempo deberíamos trabajar para estar preparados para el pequeño tiempo de angustia donde es necesario que tengamos provisión. ¿Me hago comprender? Donde no será necesario tener provisión porque ya entonces se darán cuenta, bueno, fui con Carlos, dirá el gobierno, y quise obligarlo a aceptar mi ley, pero no quiso aceptarla. Entonces, como no quiso aceptarla porque es autosuficiente, porque tiene agua, porque tiene comida, porque puede vivir sin luz, porque no tiene problemas con eso, pues entonces, como ya no pude someterlo a través de la boca, pues lo mato. Y ahí es donde viene el decreto de muerte. Entonces el pueblo de Dios será perseguido y aún de estos lugares tendremos que salir, tendremos que huir, pero para ese entonces seguramente ya estaremos en el gran tiempo de angustia. ¿Me estoy haciendo entender con lo que estoy explicando? ¿Sí? Claro. Muy bien, noten algo. La mensajera de Dios nos dice, en cuanto a este tiempo,
lo siguiente. Conflicto de los siglos, página 679. 1. Los tiempos de apuro y angustia. Noten, porque ella dice los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren ¿qué? Una fe capaz de soportar el cansancio. 1. La demora. 2. Y el hambre. 3. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. La profeta dice: el tiempo que nos aguarda de persecución, de dificultades, de angustia, demandará una fe capaz de soportar 1. Cansancio, 2. Demora y 3. Hambre. ¿Saben cuál es una de las cosas que me gustan de estos viajes largos? En estos viajes largos yo tengo que enfrentar las tres. Porque ¿saben qué agota? Viajar. Cansa, estás desesperado porque quieres llegar. Y no solamente eso, la demora. Para poder entrar en Perú, ya mañana les contaré el testimonio, me retuvieron 4 horas. Ahí me probaron la paciencia. Y yo sabía que el Señor porque el Señor tiene múltiples propósitos con todo lo que permite. Yo sabía que allí estaba siendo probado. Muy bien, Señor. Y ahí lo esperé. Y en Bolivia también me pusieron mis trabas para entrar y me tocó aplicar paciencia y demora. Gracias, Señor. Y hambre ni les cuento. Cuando llegué aquí, llegué prácticamente con 2 días sin comer. Y tú dices, bueno, ahí estamos entrenándonos para el tiempo de angustia. ¿Me hago entender? Gracias, yo le doy gracias al Señor, porque yo no hago eso de mi propia voluntad. Pero como el Señor sabe que tengo que prepararme, entonces me dice: ven, Carlos, necesito introducirte un rato en la escuela, porque tengo que prepararte para lo que vas a enfrentar. Una fe, repito, capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Hermanos, nosotros debemos ser conscientes de esto y pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar paciencia y que se encargue de todas las cosas. Una vez, permítanme contar el testimonio, me encontraba en Sicuani. Sicuani es Cusco. Sicuani, Espinar, Uchucarta, ¿verdad? Sí, muy bien. Sicuani, me encontraba en Sicuani, entre la ciudad de Cusco y Sicuani. Estaba en Sicuani, iba saliendo de la terminal y de repente el carro que ya había cargado todo comenzó a tener problemas, a fallar. Y las personas que estaban ahí en el carro comenzaron a impacientarse. Y no había pasado, yo creo que ni 2 minutos, y ya estaban, le golpeaban así el carro, le decían: ¡vamos, vamos! Y otros hablaban en tono alto y hablaban en quechua al chofer. Yo eso no lo entendía, espero que no haya sido nada tan malo. Entonces, pero estaban impacientes. Y yo, pues la verdad que quería llegar rápido porque venía de un viaje duro. Sin embargo, el Señor me dijo: recuerda que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. No pasaron ni 3 minutos. El chofer arrancó. Finalmente el carro prendió. El chofer decía: no, yo lo traigo del taller, estaba bien el carro, no entiendo por qué no prendía. Bueno, finalmente arrancó. Cuando estábamos como 45 minutos de la ciudad de Cusco, en una curva, recuerdo, después de una curva, vimos en zona VIP, es decir, en primera fila, cómo se vino abajo parte de una montaña, justo delante de nosotros. Bien, yo vi eso, finalmente el carro llegó, y cuando estaba terminando de caer todo lo que cayó, y bien, me bajé sorprendido de una piedra inmensa y todo lo demás, y la gente comentando en cuanto a eso, y de repente el Señor me impresionó. Me dijo: ¿ves por qué es importante tener paciencia? Yo fui el que detuve ese carro. Y eso hizo la diferencia en que tú vieras el derrumbe o terminaras abajo del derrumbe. ¿Me voy a entender? Paciencia. En la escuela del Señor, el Señor quiere enseñarnos que podamos vencer por la fe el cansancio, la demora, y para eso demanda paciencia, y también ¿qué? El hambre. ¿Saben por qué es difícil luchar? Con el hambre. Personas que cuando no han comido y pasan las horas se irritabilizan.
y sacan las uñas. Hay personas que cuando no han comido, el Señor está detrás, quiere educarlos, quiere enseñarlos. ¿Me hago entender? Bien, volvamos a nuestro diagrama entonces. Fíjense bien. Decíamos, este es el pequeño tiempo de angustia. Pero llegará el momento cuando la gracia se acabará. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Hermano Fernando, por favor. Daniel 12, 1. Y alguien por este lado, por favor, que pueda leernos el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. ¿Qué nos dice Daniel, capítulo 12, versículo 1? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo. Ajá. Será tiempo de angustia, cual nunca fue Visto. desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien. Dice el profeta Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel. Noten, el hecho de que Miguel se levante implica que estaba como antes. Por lo menos de pie no estaba. ¿Me hago entender? Y es curioso que en la Biblia hay otro incidente donde Jesús, el mismo Miguel, también está de pie. Y eso está vinculado con el fin del tiempo de la gracia. Vamos al libro de Hechos en el capítulo número 7. Hechos, en el capítulo número 7. Y leamos lo siguiente del libro de Hechos. En el marco del apedreamiento de Esteban, leamos a partir del versículo 54. Y cuando oyeron estas cosas, ¿están ahí? Sí. Se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio? ¿A quién vio? Y a Jesús ¿Estaba cómo? en pie a la diestra de Dios. Y vio a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dice el versículo 56, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Curioso, Jesús estaba de pie. ¿Qué estaba pasando proféticamente con el apedreamiento de Esteban? A ver, buenos adventistas del séptimo día. ¿Qué estaba pasando? Proféticamente con el apedreamiento de Esteban, ¿qué estaba ocurriendo? Cristo el Santo, Santo, Santo. Muy bien, perfecto. Buen adventista. Se estaba concluyendo el tiempo de gracia para los judíos según la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. El apedreamiento de Esteban marcó el cumplimiento de esa profecía. Se acabó la gracia para los judíos como pueblo. Ahora es curioso que el mismo Jesús, ahora bajo el nombre de Miguel, en el capítulo 12 de Daniel nos dice que se levantará. Si se levanta pone de pie. ¿Me hago entender? Otra vez. Entonces, está de pie. ¿Qué significa que está de pie? Que se acabó la gracia otra vez. Pero ya no la gracia para un grupo. Para se todos. acabará la gracia Para todos. para el mundo. Se acabará la gracia para el mundo. Entonces iniciará el gran tiempo de angustia. El detalle es que con el fin de la gracia, Jesús da una declaración. Apocalipsis 22:11. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 11? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Muy bien. Jesús dice: el que es justo, sea justo todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que camina en justicia, sea aún más justo. Y el que le gusta la suciedad, sígase ensuciando. Declaración final. Es decir, hecho es. El que es, el que no es, no es. Se acabó. Es decir, a partir de aquí, no hay más gracia. Como no hay más gracia, comenzarán a caer una tras otra las 7 postreras plagas que menciona Apocalipsis capítulo 15, versículo 5, y a partir del capítulo 16 de Apocalipsis, del versículo 1 en adelante. Para ese tiempo no hacemos
provisión, porque seremos perseguidos o pena de muerte, bajo pena de muerte. Entonces tendremos que irnos a los montes, entonces tendremos que ir huyendo, pero los ángeles de Jehová irán delante de nosotros. Amén. Y nos servirán mesa en el desierto. Y es más, les comparto una promesa especial. Vamos a Oseas, capítulo 12. Me acuerdo ahora de esa promesa. Capítulo 2 de Oseas. Porque miren lo que va a pasar en ese momento de angustia y de tribulación. Oseas capítulo 2, versículo 18. No sé si tú admiras la historia de Daniel y cómo Dios lo preservó en el foso de los leones. Bueno, quizás a ti también te toque experimentar algo así. Porque ¿qué dice Oseas capítulo 2, versículo 18? Y en aquel tiempo haré para ellos, para nosotros, pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Quebraré arco y espada y la batalla de la tierra y los haré dormir seguros. ¿No dicen amén? Porque aunque estemos en el monte, Jehová dice, yo haré pacto con las bestias. Así que no te preocupes por el león, no te preocupes por el oso, no te preocupes por el tigre, no te preocupes por el animal salvaje. Él es tu amigo. Que se preocupe el que te persigue. Ese sí se tiene que preocupar. Yo haré pacto con las bestias por amor a ti, dice Jehová, y te haré dormir seguro, aún en medio del monte. Los ángeles servirán mesa para nosotros en el desierto, y nuestro pan y nuestras aguas estarán seguros. ¿Confiamos en el Señor hoy? Si aprendemos a confiar en el Señor hoy, cosecharemos esa confianza cuando nos encontremos en ese tiempo de gran tribulación. ¿Por qué? Mientras estén sufriendo por estos lados y el resto del mundo, porque el agua se convirtió en sangre, para ti el Señor tendrá agua limpia y tú tomarás agua limpia. Y mientras estén sufriendo por el alimento, porque el sol calentará 7 veces más y la agricultura será imposible, el Señor dice, yo tendré comida para ti donde quiera que estés. La promesa de Jehová para su pueblo. Caen las 7 postreras plagas, viene la resurrección especial, y entonces sí, aparece Jesús por segunda vez en gloria y majestad. Si notan y analizan el diagrama, se dan cuenta que el regreso de Jesús se encuentra por aquí, pero que antes de encontrarnos con Jesús, tendremos un encuentro espiritual con Cristo cuando inicia el juicio de los vivos. Y necesitamos estar preparados para eso, porque necesitamos que el registro de nuestros pecados en el cielo esté limpio. Y que junto a cada pecado nuestro en el cielo se escriba perdonado con la sangre de Jesús. Pero no solamente necesitamos estar preparados en ese sentido, necesitamos una preparación física. Para ello el mensaje del campo. Para ello el mensaje del campo. Y la provisión que el Señor nos ha invitado a hacer. Pero no solamente necesitaremos esa preparación, necesitaremos estar limpios, puros y sin mácula para cuando Jesús termine su trabajo en el santuario celestial. Nos dice la mensajera de Dios, Primeros Escritos, página 71. Muchos, ¿cuántos? Muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia. Cuando no haya sumo sacerdote en el santuario, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. La mensajera de Dios nos dice, muchos ignoran lo que debemos ser cuando comience este tiempo. Hermanos, usted y yo hoy tenemos margen de error. Con eso no los estoy invitando a pecar. El apóstol Juan dijo, estas cosas os digo para que no pequéis, pero si pecáis, recordad que tenéis abogado, Jesucristo hombre. Tenemos abogado, todavía tenemos abogado, pero llegará un tiempo donde no tendremos margen de error, porque no tendremos abogado. Hoy Carlos
puede caer. El Proverbio 24 dice: el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque Carlos puede mirar al santuario celestial y sabe que allá tiene un abogado que intercede por él, y que si él se arrepiente de todo corazón, hallará limpieza, hallará la pulcritud de Jesús, que le hace una invitación muy hermosa. Tu rojo carmesí lo hago blanco como la nieve. Pero llegará un tiempo donde no tendremos margen de error. Muchos ignoran lo que implica ese tiempo y no estamos tomando la preparación que necesitamos. ¿Cuál es la clave? La profeta lo expresa. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia. Él está diciendo, habrán quienes recibirán el sello, y como consecuencia de que recibirán el sello serán protegidos en el tiempo de angustia. ¿Pero por qué experimentarán eso? Porque ¿qué hacen hoy? ¿Reflejan cuánto? ¿Parcialmente? No, plenamente la imagen de Jesús. Reflejan plenamente la imagen de Jesús. La misma profeta, en una declaración interesante, dice en los primeros escritos, página 70, vi que muchos descuidaban ¿qué? La preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. La profeta vio muchos. Yo espero, anhelo, oro, que no me haya visto a mí en ese grupo y que no haya visto a ninguno de ustedes. Pero ella dijo, vi que muchos estaban tranquilos diciendo, no, es que vamos a esperar la lluvia tardía. Vamos a esperar la lluvia tardía porque con la lluvia tardía resolvemos todo. Y vivían de una manera laxa, vivían de una manera tranquila, vivían de una manera fatua. Note lo que termina diciendo la profeta. Oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Aquí está hablando de un grupo que descuidó su preparación, que tuvo la posibilidad de prepararse, pero por su indolencia, por su negligencia, por su incredulidad, por su falta de fe, por darle prioridad al reino del mundo y su justicia, entonces se quedó sin la preparación necesaria. Y por ende, se quedaron sin la posibilidad de vivir delante del Dios que es santo. El diablo sabe, hermanos, jóvenes, amigos, el diablo sabe que sin preparación nos tiene en sus manos. Y por eso el diablo ha diseñado todo un arsenal para que usted no se prepare. Y lo entretiene con lo que usted quiera. ¿Usted quiere deporte? Lo entretiene con deporte. ¿A usted le gusta el conflicto político? Lo entretiene con el conflicto político. ¿A usted le gustan las riquezas? Lo entretiene con la tarjeta de crédito y la deuda en el banco. ¿A cuántos hermanos los he visto limitados por las deudas con el banco? Sí, hermano, las deudas con el banco. Espero, quizás sea un poco grotesco, no, es lo mismo, pero escuché una vez a una hermana decir, prefiero deberle al diablo que deberle al banco. Son lo mismo, ¿no? El diablo es el que está detrás del banco. Le hice la aclaración al hermano, pero para ilustrar un poco la situación, el diablo, para lo que usted quiera, con eso lo entretiene. Y no solamente con eso, con trabajo lo entretiene. Con trabajo misionero lo entretiene. Y para que usted descuide la preparación que usted necesita. Esto es un asunto de encuentros. ¿Usted quiere encontrarse con Jesús cuando aparezca por segunda vez? Primero tiene que encontrarse con Él cuando llegue el juicio. Pero usted quiere encontrarse con Él en el juicio y ser hallado limpio, entonces hoy tiene que encontrarse con Él para recibir la preparación que usted necesita.
Y ese encuentro no puede ser hoy sí, mañana no, pasado mañana no, traspasado mañana sí. Usted necesita encontrarse con Dios cada día. Y el llamado bíblico es: encuéntrate con tu Dios hoy. Hoy. Porque si te encuentras con Dios hoy, te preparas para encontrarte con Él mañana. Y te preparas para encontrarte con Él pasado mañana. Y cuando llegue el día de tu juicio, estarás preparado. Puede que no sepas el día, puede que no sepas la hora, pero como vives de encuentro en encuentro con Jesús, a ti no te toma por desprevenido ese juicio. Y mucho menos te tomará por desprevenido cuando Él aparezca en gloria y majestad. Ya será familiar para ti, porque ya lo conocerás. De los 144,000, la inspiración nos dice: estos son los que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Para mí, hermanos, el tema de la preparación es muy simple. Se centra en una persona, la persona de Jesús. Si cada uno es diligente en su devoción personal, en su búsqueda del Señor mañana tras mañana, día tras día, estará recibiendo la porción de lluvia temprana que necesita por día, y cuando necesite de la tardía, llegará. Llegará, porque habrá recibido la temprana que necesitaba. Necesitamos preparación, y la revelación dice: no la tenemos. Sigue diciendo. Hay algo para mí significativo, y es este punto con el que debo concluir, pero para mí es muy importante en función de la preparación que necesitamos. Permítame recapitular. Dijimos que antes de la segunda venida con Jesús tendremos un encuentro con Jesús en el juicio, ¿de acuerdo? Y tenemos que estar preparados para el juicio. Dijimos que tenemos que estar preparados para la persecución y lo que enfrentaremos en el pequeño y el gran tiempo de angustia. Dijimos que debemos estar preparados porque hoy tenemos abogado, pero mañana No. puede que no lo tengamos porque se acabe la gracia. Y necesitaremos una preparación de tal índole, de tal talante, que a pesar de las múltiples y multiformes tentaciones de Satanás, nos mantendremos leales al Dios Todopoderoso. Dijimos también que para poder estar preparados para esos encuentros con Jesús, necesitamos encontrarnos hoy, cada día, con nuestro precioso Salvador. Pero hay un punto especial de la preparación que va inmerso en lo que estamos hablando, en el que yo quiero hacer énfasis. ¿Saben, jóvenes? ¿Saben, hermanos? Cuando ese tiempo llegue, cuando la gracia se acabe para el mundo, para todos, y Jesús salga del lugar santísimo y se decrete muerte en la tierra, pero vida desde el cielo para los hijos de Dios, comenzarán a caer cada una de las 7 postreras plagas. Y les ilustro de esta manera. ¿Qué va a pasar si Jean Pascal está en Puno? Y no creo que esté en Puno, quizás en la provincia de Puno, en algún monte. Quizás se vaya a Cusco, que hay más monte. Y Jean está por allá. Y se acaba la gracia. Hoy ya él comienza a ver, porque no se va a dar cuenta cuando se acabe la gracia, sino hasta que vea que comienzan a caer las plagas. ¿Y qué va a pasar cuando él comienza a ver que comienzan las plagas a caer? Y que caen en otras partes, pero que sobre él no cae. ¿Qué entiende él? ¿Qué podrá entender? Que fue sellado. Como fue sellado, no lo tocan las plagas, porque el Salmo 91, que es el Salmo de la última generación, dice: no tocará plaga tu morada. Caerán 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán. Puede que caigan en todos los que están a su alrededor. Si él fue sellado, sobre él no caerá. Entenderá que fue sellado. Si fue sellado es porque su nombre fue preservado en el libro de la vida. Y si su nombre fue preservado en el libro de la vida, ¿qué entiende él? Que es salvo. Pero no solamente eso entiende.
Porque si él está viendo caer las plagas y no caen sobre él, eso significa que él es parte del selecto grupo de los 144.000 sellados. ¿Me hago entender? ¿No le dicen amén allá? Amén. ¿No le dicen amén? Amén. Él entenderá que es parte de los 144.000 sellados. Pero ¿qué ocurrirá también en este tiempo? ¿Por qué se le llama el gran tiempo de angustia? ¿Por qué se le llama el gran tiempo de angustia de Jacob? Si se cita a Jacob es porque hay relación con la experiencia de Jacob. Uno, mientras Jacob iba de vuelta a su tierra, Jacob era perseguido por su hermano Esaú, quien le esperaba. Nosotros también seremos perseguidos por nuestros hermanos, ¿sabían eso? Algunos de sangre y otros de fe. La mensajera de Dios dice que muchos de los profesos seguidores de Cristo se convertirán en enemigos de la verdad, se convertirán en los enemigos más acérrimos y serán de nuestros enemigos más letales porque nos conocen, nos identifican, saben por dónde nos movemos y a dónde vamos. Así como Jacob era perseguido por un hermano. Pero no solamente era perseguido por su hermano, era perseguido por un suegro engañador terrible como era Labán. ¿Me hago comprender? Así que a Jacob le esperaba persecución por allá y venía persecución detrás de él. ¿Me hago comprender? Pero la mayor angustia de Jacob no pasaba por la persecución. Eso sumaba, pero no era lo más importante. Como no será lo más importante sobre nosotros quienes estén persiguiendo, la mayor angustia para nosotros será saber si hemos sido perdonados o no. Saber si nuestro registro se encuentra limpio y sin mácula en el santuario celestial. Porque recuerden que la mayor lucha de Jacob era saber si había sido perdonado o no por el pecado que había cometido al engañar a su padre. ¿Se acuerdan? La profeta, hablando de esta experiencia, y con ella concluyo, dice lo siguiente: Signs of the Times, 27 de noviembre de 1879. También se consigue en Recibiréis Poder, 10 de diciembre. Los profesos creyentes que lleguen al tiempo de angustia sin preparación, en su desesperación confesarán sus pecados ante el mundo con palabras de ardiente angustia, mientras los malvados se regocijarán por ello. El caso de los tales será desesperado. Miren lo que implica, hermanos, para nosotros que tenemos luz no prepararnos. ¿Qué sucederá? Que si Carlos no se prepara, cuando llegue el tiempo de angustia, en su desesperación por su angustia, va a ir de una persona a otra. Hermano, yo cometí tal pecado, yo hice esto, otro. ¿Y qué harán los profanos? Burlarse. Celebrarlo. Burlarse. Y lo tendremos recibido, y quizás bien merecido, porque hemos tenido luz y oportunidades para prepararnos. Pero note lo que sigue diciendo la profeta. Los que demoraron su preparación para el día de Dios no podrán obtenerla en el tiempo de angustia o en ningún periodo futuro. No lo olviden. Hoy es el día de preparación. Hoy es el momento para comenzar a encontrarnos con Dios de tal manera que cuando Él aparezca por segunda vez en gloria y majestad, para nosotros eso sea familiar, porque ya le conocemos, ya le distinguimos. Sigue diciendo: los justos no cesarán sus fervorosos y agonizantes clamores por liberación. No podrán recordar ningún pecado particular, pero en toda su vida podrán ver algo bueno. Sus pecados han ido al juicio y se ha registrado frente a ellos el perdón. Sus faltas han sido llevadas al país del olvido y no pueden ser traídas a la memoria. Qué hermosa declaración. Porque mientras los que no se prepararon estén sufriendo de un lado a otro, los justos, los que hayan llevado el pecado al santuario celestial, no se acordarán de nada.
habrá amnesia espiritual. Jehová borró eso. Un misterio. Lo que se encuentra en el libro del cielo está conectado con nuestra mente. Si del libro del cielo en el juicio, no ahora, se borran nuestros pecados, también se borrarán de aquí. No los podremos recordar. Pero ¿qué sí podemos recordar? ¿Qué leímos? Cosas buenas. ¿Qué sí podremos recordar? ¿Qué dice la profeta? Pero en toda su vida podrán ver algo bueno. Eso es lo que está en qué libro. ¿En qué libro del cielo está eso? En el libro de las memorias. Quiere decir entonces que como eso no se borró del libro del cielo, tampoco se borra de la mente del creyente. Y por más esfuerzo que haga Jean Pascal en acordarse de sus pecados, como han sido borrados del libro del cielo, él no los puede recordar, pero sí recuerda lo que quedó registrado en el cielo. Cada tentación resistida, cada acto de amor, cada obra de servicio para la causa de Dios. Todas las cosas que dice la profeta que se registran en el libro de las memorias. Eso recordará. Dios tomará su pecado y lo enviará al país del olvido, dice la profeta. Sigue diciendo, sus faltas han sido llevadas al país del olvido y no pueden ser traídas a la memoria. Los amenaza destrucción segura, pero como Jacob no permitirán que su fe se debilite. Aunque sus oraciones no sean contestadas de inmediato, sufrirán los tormentos del hambre, pero no cesarán en sus intercesiones. Se aferrarán del poder de Dios, como Jacob del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Hermanos, no puedo hablar de preparación sin mencionar un elemento que es clave en cuanto a la preparación. Su cita original es Signs of the Times, 27 de noviembre de 1879. En español lo consiguen en Recibiréis Poder. El matinal Recibiréis Poder. Noten, no podemos hablar de preparación sin esta preparación. Porque, hermano, puede que usted se vaya al campo. Y ya vimos que es importante en la preparación, en el pequeño tiempo de angustia. Puede que usted comience a guardar el sábado y haga muchas otras formas sin fondo. Pero si en el libro del cielo siguen registrados sus pecados, todo será en vano. Parte esencial de la preparación que necesitamos es hoy pedirle al Espíritu Santo, al Señor, que a través de su Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Y con esa convicción vayamos a Jesús en el santuario celestial. Tengamos un encuentro con Jesús hoy y le pidamos que borre nuestro pecado. Esa preparación es esencial y Dios nos ofrece un negocio. Termino con dos promesas. Primera de ellas, Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. En la declaración del profeta Miqueas leemos lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? ¿Y qué más? ¿Y qué más dice aquí? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Wow, hermanos, a mí eso me impacta. Por ahí hay una cita de la mensajera de Dios que dice: olvidar es pecado. La mente del Señor olvida y no está cometiendo pecado. Olvida nuestro pecado. El Señor dice: ¿qué Dios como tú, dice el profeta, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿En qué se deleita nuestro Dios? En misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados. ¿No dicen amén? Amén. El Señor diciendo, oye, te ofrezco un trato, José. Tráeme tu pecado. Yo lo tiro al río y el río se lo lleva a lo profundo de la mar. Y al profundo de la mar, hermanos, ni la ciencia ha podido llegar. No pueden llegar allá. Allá no llega nadie. Y el único que pudiera llegar dice, yo no miro para allá. ¿Se me olvidó? Y qué triste a veces que muchos de nosotros, por ser sentimentales, sensoriales, vez tras vez le pedimos perdón a Dios por un mismo pecado, del cual ya nos hemos arrepentido, como Jacob. Ahora, no me estoy refiriendo a quienes pecan vez tras vez de la misma manera. Me refiero a quienes piden perdón vez tras vez por el mismo pecado. Porque Dios llega a un punto donde dice, oye, yo ya lo olvidé y tú vienes a recordarme tu pecado. Que Dios como nosotros, como el nuestro, que se deleita en misericordia. Y nos dice, tráiganme su pecado ahora, eso es parte esencial de la preparación. Yo lo llevo al país del olvido mientras cumplo esta promesa. Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 12. Nos dice así. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nosotros iniciamos con el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Dios diciendo, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Bueno, Dios le vuelve a hablar a Israel y le dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pero luego termina diciendo, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más. ¿Cuántas veces? Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor diciéndonos, acepta mi pacto. Mañana hablamos de la primera parte de ese pacto. Clave en la preparación. Un corazón que tenga estampada la ley de Jehová. Pero el Señor diciéndonos, yo me olvidaré de tus pecados si tú me los traes. Porque si tú no me los traes, se quedan en el libro. Y si están en el libro, pues obviamente cuando llegue tu juicio, yo voy a abrir y me voy a ver, este es el pecado, este es el pecado, este es el pecado, este es el pecado. Pero si nosotros hoy aprovechamos que tenemos intercesor, cuando llegue el juicio, esas páginas estarán en blanco como el vestido de Jesús, en blanco como el carácter de Jesús. Revelarán un candor único y eso nos habilitará para poder mantenernos de pie, no solo en el juicio, en la presencia de Dios, sino en los eventos que vendrán después del juicio que ya citamos y estudiamos. Dejarás que un pecado acariciado, dejarás que un pecado escondido, dejarás que un pecado que guardas, el cual no has querido abandonar, te aparte de la bendición de vivir en la presencia de tu Dios. ¿Serás tan ingenuo? ¿Serás tan necio? ¿Serás tan tonto como para dejar que la contemplación de un pecado, el amor a un pecado, te separe del deleite eternal? Ojalá comprendamos lo que dijo Jesús. En los negocios del Padre conviene estar. Y el negocio de Jesús hoy es convertir el rojo en blanco. Convertir el rojo en blanco, convertir tu rojo carmesí en su blanco nieve. Yo quiero ese negocio. Y déjame terminar con una historia. Es tan sencillo como esto. Era el año 1802. Francia había vivido más de una década de grandes cambios sociales.
la Revolución Francesa. Y tenían un hombre de pequeña estatura, pero de mucho coraje liderándolos, que se llamaba Napoleón Bonaparte. Varios generales se habían levantado en contra de Napoleón y los había detenido a todos. Y de repente supo de una conspiración por un duque, el duque Jules de Polignac. Escribió una carta y en esa carta estaba organizando una conspiración, pero la carta llegó a manos de Napoleón. Y lo arrestaron y a los 3 días lo iban a ejecutar. Un día antes de la ejecución llegó la esposa de Jules, una duquesa inglesa. Y cuando llega ante Napoleón pide una audiencia con él y habla y le dice que por favor considere su decisión porque su esposo era inocente, que había una confusión, que su esposo era leal a la corona, era leal al emperador. Napoleón llama a uno de sus siervos y manda a traer la carta. Y cuando le traen la carta, pues él abre la carta y se la presenta a la esposa y le dice, mira, esta es la letra de tu esposo. ¿Acaso esa no es la firma de su esposo, mujer? Ella mira la carta, entienden, tienen la prueba, estoy sentenciada. Mi esposo está sentenciado. La mujer, nos dice la historia, se tiró al piso y comenzó a llorar y a implorar misericordia. Y lloraba y lloraba, y extrañamente el corazón del emperador tuvo compasión. Y le dijo a la mujer, levántate. Y la mujer seguía allí. Levántate. Y la mujer seguía allí, llorando y clamando, y el emperador la levanta. Le dice, te dije que te levantes. Toma la carta. Era invierno. Toma la carta. ¿Ves esa chimenea? Tira la carta allá. La mujer no entendió. Seguía, ¿está estupefacta? Toma la carta y quémala. La mujer seguía así. Napoleón le dijo, te tengo que explicar. Si no tomas la carta y no la llevas allá, yo me quedaré con la carta y tendré una prueba contra de tu esposo y mañana se muere. Pero si agarras la carta y la quemas, no hay prueba. Y si no hay prueba, él es limpio. Él es inocente y será libre. Guardando distancias entre Jesús y Napoleón, es algo muy similar. Jesús está diciendo yo quiero eliminar la prueba de tu culpabilidad. Quema la carta, venga a mí y estemos a cuentas. Me gusta esa declaración de Isaías 1:18. Y me gusta más la versión en inglés. Come now, and let us reason. Razonemos juntos. Venid ahora, mis siervos. Si tu pecado fuere como el rojo carmesí, lo blanco, lo hago blanco, lo blanqueo. Pero vengan y serán salvos. La invitación del Señor a esta hora, en el marco de la preparación que necesitamos, es esta. ¿Cuántos quieren aceptar el negocio de Jesús? Amén. ¿Cuántos quieren aceptar la pureza de Jesús? ¿Cuántos quieren aceptar el registro precioso e inmaculado de Jesús? ¿Quién quiere decir ahora, Señor? Señor, si esa es tu oración, yo te quiero invitar a que te pongas.